La obesidad infantil es uno de los problemas más apremiantes en nuestro país. De acuerdo con algunas cifras importantes y oficiales, México ocupa el primer lugar en obesidad infantil y el segundo en obesidad en adultos, actualmente superado por Estados Unidos. Luego de años de gestión y con muchísimas resistencias para esto, a partir también que precisamente el Poder Judicial y estos amparos han estado pues entrometidos en esta cuestión. A partir del 29 de marzo del 2025, aquí también se los anunciamos, ya no se permitiría la venta de comida chatarra en las escuelas de México. Como era de esperarse, como ya habíamos visto también esta manera de actuar, diversas organizaciones y empresas pues han también interpuesto amparos para buscar modificar estos lineamientos. Ahora, el Poder del Consumidor ha destacado que han asistido a este recurso por lo menos, como decíamos, 16 organizaciones, con este discurso de que pues es más bien por la libertad y que las niñas, los niños, los adolescentes tienen todo el derecho a comer lo que decidan comer. Ahora, precisamente también el Poder del Consumidor ha señalado que estos alimentos de la comida denominada como comida chatarra está diseñada científica y tecnológicamente para ser consumidos de más, y también esta cuestión que es muy muy importante, tienen detrás de sí estrategias comerciales y mediáticas muy importantes que inducen precisamente a este consumo cada vez más ávido de estos productos. Este también es un punto muy importante porque la lógica del mercado de estos alimentos ultraprocesados es producir a menor costo y vender más. Precisamente para hablar sobre todo esto tenemos el honor de tener otra vez por acá al doctor Hugo López-Gatell. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Caro, y equipo de la noticiera. Me da mucho gusto hablar con ustedes otra vez y con la audiencia. Muchísimas gracias, doctor, por aceptarnos esta conversación. Queremos preguntarle porque precisamente hace unos días, me parece, o hace unas semanas, estuvimos aquí conversando. Usted nos hizo el favor también de compartirnos sobre esta columna que escribió en La Jornada respecto esa ocasión de las refresqueras, de FEMSA en específico, y este lavado de cara que parecía poderse interpretar en un comunicado que hizo el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, agradeciendo que pues esta empresa voluntariamente decidiera dejar de vender sus productos en la escuela. Sin embargo, recientemente hemos visto otro tuit también de Mario Delgado, comunicando que en reunión con directivos de 27 empresas con presencia global agremiadas al Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, dice: acordamos sumar esfuerzos para impulsar y fortalecer la estrategia integral Vida Saludable de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, que tiene como objetivo en común poner por delante la salud de las infancias y lograr la generación de niñas y niños más saludables, fuertes y felices de la historia. Ahora, aquí viene esta cuestión, dice: las y los empresarios se suman a la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz, comprometiéndose a donar básculas, elaborar materiales para promover la actividad física y compartir información derivada de investigaciones científicas sobre alimentación y salud en los planteles escolares. Con esta unión convertiremos a las escuelas en espacios de prevención y cuidado de la salud por el bienestar y desarrollo integral de las niñas y niños. Esto es lo que dice el secretario de Educación y pues nos resonó muchísimo precisamente por lo que usted nos comentaba y porque veíamos hace un momento de el reconocimiento de que estas industrias son las responsables directamente de, pues no solamente, digamos en un término muy simple, la obesidad, sino también, usted lo ha mencionado también en algunos otros momentos, incluso de cuestiones como discapacitantes o problemas de salud que pueden agravarse con el paso del tiempo. Y esto que veíamos del Poder del Consumidor, que advertía esta lógica de mercado, ¿no? Que opera en tener estos productos para ganar más, siempre con esta visión de ganar más, y sobre todo, pues esto, ¿no? Que mediáticamente no sería inocente el hecho de lo que usted nos mencionó la vez pasada, de lavarse la cara, es decir, de mostrarse ante el público, ante la ciudadanía, como que tienen responsabilidad social, como que están preocupados por poner, por ejemplo, en este caso, básculas en las escuelas, porque esto, ese simple hecho de hacerse pasar como socios, como estar de parte de la salud, eso ya les va a producir a ellos pues una ganancia incluso económica,
ya es, digamos, como un premio para ellos, que son quienes han ocasionado justo este detrimento en la salud de los niños y niñas, y también, pues al final, esta responsabilidad que tendría el Estado para proteger, pues, esta parte tan importante de la salud. Doctor, si nos puede, por favor, hablar sobre esto, cuál es su lectura, cómo interpreta toda esta situación. Muchas gracias, Carolina, y gracias a la noticiera y al Chamuco por traer nuevamente este tema. Yo quisiera pedirle respetuosamente a la audiencia que este tema, en la medida en que les persuada sobre las preocupaciones que tengan, discutan sobre ello con su familia, con sus amistades, en su trabajo, en sus relaciones sociales. Es un tema de gran interés público. Efectivamente, tenemos en México las más grandes cargas del mundo de enfermedades crónicas no transmisibles, ese es el nombre técnico que tienen, enfermedades crónicas no transmisibles para distinguirlas de las infecciones, y son la obesidad, el sobrepeso, la diabetes, la hipertensión, la enfermedad cardíaca de origen vascular, la enfermedad cerebral y múltiples cánceres, enfermedad cerebral de origen vascular, es decir, los infartos y las hemorragias cerebrales. Estas enfermedades, como ya hemos dicho en otra ocasión, ocupan la mitad o más de la mitad de la muerte en México y es la causa número uno de discapacidad permanente, de que la gente sufra amputaciones, se quede ciega, tenga un infarto cerebral que le deje inmóvil, etcétera. Primera causa de discapacidad prevenible. Y segundo es también, o tercero más bien, es causa de morbilidad de enfermedad. La gente vive enferma porque tiene estas condiciones de salud que tienen múltiples repercusiones. Una persona con sobrepeso empieza a tener disminución de su capacidad física, de su capacidad intelectual, de su capacidad respiratoria, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, van articulados con múltiples daños a la salud. Ahora, habiendo dicho esto, la manera en que se puede enfrentar esta pandemia es una pandemia, ocurre en todo el mundo, pero México está en los primeros lugares, a veces seguido de Estados Unidos o a veces superado solo por Estados Unidos. Efectivamente, casi 8 de cada 10 personas adultas en México, 8 de cada 10 tienen sobrepeso u obesidad. Y casi 4 de cada 10 adolescentes, niñas y niños, tienen sobrepeso u obesidad. O sea, no es poco. La manera de enfrentar estos problemas no es en los consultorios médicos. Ahí ya es demasiado tarde y apenas se pueden hacer algunas intervenciones, la mayoría no farmacéuticas, sino de modificación de algunos hábitos que pueden ayudar a lentamente, a nivel individual, ir mejorando las condiciones de salud y disminuyendo los riesgos. Por lo tanto, se tienen que tomar medidas de salud pública y estas medidas de salud pública, insisto, no se ejercen en los consultorios o los hospitales, sino se ejercen modificando los entornos, las situaciones de vida a las que nos enfrentamos y que determinan qué comemos, cuánto comemos, la calidad de los alimentos, si tomamos o no agua y de qué calidad, si hacemos o no actividad física y cuánta y de qué calidad, etcétera. Y como también hemos dicho en múltiples ocasiones, esas decisiones no son individuales. No se trata de que usted, estimada, estimado, escucha, mañana decida que va a tener una condición atlética y que va a tener la mejor alimentación y el mejor consumo de agua. Eso es importantísimo, se requiere la voluntad, pero no va a poder hacerlo si en 8 kilómetros a la redonda usted no encuentra fácilmente un abastecimiento de comida saludable, que son los productos naturales. Y en vez de ello, encuentra que prácticamente el 85% de lo que puede comprar en la tienda de la esquina, la miscelánea, en la tienda de inconveniencia, en el supermercado o incluso en el mercado público, es comida industrializada. Y hay una gran cantidad de refrescos y hay una cantidad importante de botanas o incluso productos empaquetados que son para el consumo en la cocina, para preparación en la cocina, pero que realmente ya tienen exceso de grasa, exceso de calorías, exceso de azúcar, exceso de sal, de sodio. No lo va a lograr. Entonces, por eso se necesita tener una intervención social, colectiva, generalizada, que modifique esos entornos. Científicamente, estos entornos en la salud pública se llaman entornos obesigénicos, porque causan obesidad
precisamente por eso. Y si además tiene una aportación inconstante de agua potable y entonces tiene sed a mitad del día y le traen unos refrescos, pues todo eso va siendo adverso. Lo digo para volver a enfatizar que cuando se piensa en estas políticas públicas que incluyen elementos de restricción, concretamente la reforma a la Ley General de Educación, lo que establece es que no puedan entrar estos productos chatarra, son esencialmente venenosos, aunque sea un envenenamiento de largo plazo, no puedan entrar a los espacios educativos, porque contaminan el cuerpo, la vida de las personas, pero además contaminan la mente de las personas, que empieza a volverse consumidora en otros espacios fuera de la escuela, la propaganda, la publicidad. Ese es el empeño de esa reforma a la Ley General de Educación que se hizo al final del sexenio del presidente López Obrador, y los correspondientes lineamientos, que son ya los detalles técnicos de cómo debe instrumentarse. Cuando se hacen estas medidas, quiero recalcarlo, no se está pretendiendo restringir la libertad de las personas, y esto es importantísimo no perderlo de vista. La industria de los alimentos chatarra, la industria de los productos ultraprocesados, quiere distraer nuestra atención para exaltar nuestro ánimo y decir: el gobierno nos quiere controlar, yo me voy a tomar el refresco que me dé la gana y lo voy a hacer. Eso es lo que quieren que uno sienta en su corazón y en su estado de ánimo, porque entonces uno empieza a repudiar la política pública. Ojo, la política pública no restringe la libertad de las personas, lo que restringe es la posibilidad de que grandes corporaciones, enormes poderes económicos, la enorme mayoría extranjeros, son empresas globales, no puedan imponer su modelo de consumo a las personas por su omnipresencia, su presencia prácticamente absoluta en los espacios de comercialización de alimentos o en los espacios de vida como son las escuelas o los trabajos, o a través de publicidad, patrocinio, propaganda. La restricción es para ellos, para esas empresas, no para usted, no para sus hijos, no para sus familiares. Si usted, a pesar de tener un ambiente alimentario propicio para la salud, decide ir por aquellos productos que le hacen daño, qué lástima, pero esa será una decisión soberana de usted y de sus familiares. Pero tómese en cuenta que la voluntad depende de que haya disponibilidad apropiada, suficiente, de lo saludable, porque entonces sí, al menos teóricamente, se puede elegir, y de que usted no sea avasallado por publicidad en todos lados, porque entonces su capacidad de decidir conscientemente se va quedando disminuida. Y por último, no se diga en el caso de las personas menores de edad, que obviamente tienen aún menos libertad porque están en un proceso de desarrollo. Es lo mismo que pasa con el tabaco, lo que pasa con el alcohol o lo que pasa con las drogas ilegales, que no permiten que haya decisiones libres, sino que se imponen a través de una adicción fisiológica y a través de una adicción psicológica y social a estos productos. Ahora, abordando el otro aspecto, estimada Carolina, de lo que está ocurriendo por los conductores de la política pública, volvemos a recapitular de que esta reforma de ley a la Ley General de Educación es de carácter universal. La Ley General atañe a todo el sistema educativo, público, privado, social, y todos los niveles, desde la preprimaria o la educación más preliminar hasta el posgrado. Lo que está ocurriendo es que hoy vemos a una persona que tiene la responsabilidad legal de conducir esta política, es decir, de hacer cumplir la ley. Tiene una responsabilidad además ética, porque públicamente nuestra querida presidenta, la doctora Sheinbaum, le encomendó conducir los esfuerzos del gobierno de la transformación para proteger el interés público. Y en vez de proteger el interés público, se está comportando de una manera idéntica a cómo se comportaron los funcionarios de Fox, de Calderón y de Peña Nieto. Y lo digo porque esto está escalando. Hace unas pocas semanas tuve la oportunidad de participar aquí y comentar, y por eso escribí mi artículo en La Jornada, que se llama Salud Pública, los adversarios y los cómplices, en donde explico un poco de esa dinámica de
el sometimiento del poder público al poder económico. Y no olvidemos que el presidente López Obrador enfatizó que los dos propósitos principales de la transformación son eliminar la corrupción y separar al poder político del poder económico, para que el poder político, el poder público, defienda el interés público, que ese es el mandato constitucional y legal y ético y político que tiene el poder público. Pero retomo, está aumentando la práctica de favorecer al poder económico por parte del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, porque al principio solo dijo dos cosas que me parecen erróneas, o una práctica errónea del poder público. Lo primero que dijo es que había pactado con Coca-Cola, lo dijo así por su nombre, incluso en la mañanera, para que Coca-Cola voluntariamente ya no venda aquellos productos con exceso de azúcar en las escuelas. Error de interpretación de la Ley General de Educación en virtud de sus reformas recientes a los artículos 75, ahora un nuevo artículo 75 bis y el artículo 115, porque la restricción es no solo para los productos con azúcar, es para las marcas, porque la presencia en los recintos escolares de productos de la misma marca, Coca-Cola sin azúcar, para decirlo con toda claridad, representa publicidad de la Coca-Cola con azúcar. Entonces, es un error y es una concesión equivocada, éticamente equivocada, hacia el sector privado, productor de estas infames bebidas. Lo segundo que dijo, y también lo dijo en la mañanera, me parece que hasta con orgullo, es que en el pacto que hizo con Coca-Cola ya no se van a amparar, ya no van a hacer acción legal para que no les aplique la ley. Y lo celebró. Me parece una concepción errónea de las obligaciones de una persona servidora pública, porque una persona servidora pública tiene la obligación de cumplir con lo que la ley le mandata, que a su vez se remonta al mandato constitucional y la soberanía del pueblo, y no debe estar calculando de hacer negociaciones precipitadas o anticipadas para que las empresas o las personas físicas en lo individual se abstengan de ejercer su derecho, porque lo es, de hacer una disputa judicial. Y lo único que invita a pensar es que es una negociación que va a terminar irremediablemente haciendo concesiones de la obligación del Estado. Y lo que vemos hoy con este tuit que has presentado, estimada Carolina, es dónde están esas concesiones. Hay más. Ya habíamos mencionado que las empresas no les gusta aparecer públicamente como sujetos obligados de la ley. Esto lo comento en el artículo también. Porque eso, ante la percepción pública, lleva a conocer que pueden ser dañinas para la salud, que los refrescos, las bebidas azucaradas embotelladas, dañan a la salud, como se demuestra científicamente desde hace décadas. Entonces no quieren que se sepa que su producto es nocivo para la salud. Y entonces tratan lo más rápidamente de hacerse amigos del gobierno para que el gobierno los presente públicamente como socios y no como sujetos obligados por la ley, en virtud de que tienen que ponérseles restricciones a aquellos productos y sus marcas que dañan la salud. Ese es el lavado de imagen. ¿Por qué lo quieren hacer? Porque tiene repercusiones económicas. Si su imagen se deteriora, bajan las ventas. Si bajan las ventas, baja el valor de la compañía, baja el valor de las acciones y las personas ultramillonarias que son accionistas empiezan a tener pérdidas. Entonces los empleados, desde el gerente general hasta otros directivos, están ávidos de aparecer como amigos del gobierno. Y el secretario de Educación les facilita esto. Estrictamente uno diría, esto además da un rendimiento económico, porque ahora a lo mejor las acciones, el costo de la empresa, no solo no baja, sino que hasta sube, porque se presentaron en la mañanera, en voz del secretario de Educación, como amigos del gobierno y defensores de la salud. Eso conecta con una noción crítica en la administración pública, que es el conflicto de interés. El interés que está defendiendo el secretario de Educación federal es el interés de una entidad privada. Entonces, aunque no hubiera el aspecto del daño a la salud, que obviamente es la motivación principal de la preocupación, está favoreciendo un interés incluso económico
de una entidad privada. Y eso se llama conflicto de interés y está tipificado por la ley. Pero terminemos con otras cosas que hoy aparecen en esta autorrevelación. Aquí quiero subrayar además, yo no estoy difamando al secretario de Educación, él solito está no solo exponiendo, sino presumiendo sus acciones. Yo solo las estoy analizando. Otros comportamientos que son idénticos a los de los funcionarios de Calderón y Peña Nieto, está estableciendo este mecanismo de colaboración. Dice en su tuit que van a colaborar. Y en colaborar quiere decir ser partícipes de la toma de decisiones de este programa de protección de la salud de toda la comunidad educativa, no solo la infancia y la adolescencia, como él lo está conduciendo. Y ahorita vamos a hablar de eso. Quieren ser colaboradoras, es decir, está compartiendo la responsabilidad directiva con el poder económico. Por lo tanto, lejos de separar el poder político del económico, lo está embebiendo en las decisiones que le competen soberanamente al gobierno, que representa la soberanía del pueblo de México. Lo segundo y muy importante, los está involucrando como patrocinadores. Al momento en que ellos dan una aportación material, las básculas, por pequeña que pueda ser esta aportación, no sé cuántas básculas esté pensando y cuánto cuesten, pero vamos a pensar que es por lo menos un par de millones, los convierte en copropietarios del programa, son dueños en cierta manera, y ellos a cambio van a exigir la libertad de opinar, la libertad de imponer sus criterios y de modificar, trastocar seguramente para debilitar la iniciativa de protección de la salud, protección frente a los daños que causan los productos ultraprocesados. Tercero, también preocupante e idéntico a lo que hizo el gobierno de Peña Nieto y Calderón, les está haciendo copartícipes para que elaboren materiales. O sea, esto es tan absurdo como pedirle a Philip Morris que haga los materiales de cesación del tabaco o de prevención del tabaco. No tiene sentido que la empresa o las empresas que producen los productos dañinos para la salud, que fabrican los productos nocivos para la salud, hagan los materiales, porque obviamente ellos los van a hacer con su perspectiva de qué son esos elementos. Y lo último de lo que dice es que compartan información científica. Ahora se resulta que son instituciones de investigación científica y educación superior o de divulgación de la ciencia. Por favor, es obvio que lo que van a hacer es aportar pseudociencia. Se conoce ampliamente que las industrias nocivas para la salud, por ejemplo la tabacalera, desde hace décadas invierten una enorme cantidad de millones, enorme, estamos hablando de trillones de dólares, en crear pseudociencia. Tienen institutos completos con plantillas de personas con grados académicos que fabrica evidencia científica distorsionada para distraer la atención respecto a lo que es la evidencia científica rigurosa sin esta manipulación o conflictos de interés. Es decir, está entregando todo el programa. Y termino diciendo un par de cosas. Cuando hablamos de publicidad, propaganda y patrocinio, es una triada que hay que entender bien de qué se trata. Publicidad es esta divulgación directa de los productos o de las sensaciones que quieren generar en las personas potencialmente consumidoras son frente al consumo potencial de productos. Los anuncios impresos o de radio o de televisión o de redes sociales. Es la publicidad más conocida. Pero la propaganda incluye estos otros mecanismos. Quedan bien las empresas y esta figura que a las empresas les encanta, que se llama responsabilidad social empresarial. Siembran arbolitos, pagan unos parques, contribuyen a pagar una carretera, no necesitan ni siquiera que se ponga un letrero de anuncio del producto o la marca. Eso es parte de la publicidad. Pero con el solo hecho de que se sepa que fueron copartícipes, o pagan para una guardería, o ponen una biblioteca, estas acciones caritativas, asistenciales, son parte de la propaganda que tiene una intención deliberada, bien planeada, para posicionar su imagen y que sean aceptadas socialmente y que se le olvide a la gente que sus productos causan anualmente más de 380,000 muertes en México y muchas más en el mundo. Y el patrocinio tiene como propósito justamente condicionar la simpatía de las personas
que están al frente de las administraciones o los poderes públicos, ya sea en el poder legislativo, ya sea en el poder ejecutivo, o desde luego también en el judicial. Y entonces es una especie de mordida, de pago anticipado, oculto y blanqueado para que sean aceptados. Es una atrocidad. Entonces, considero que es muy importante no dejar pasar. Aquí quiero platicarles que la primera vez que mencioné este tema y que publiqué este artículo en La Jornada, como yo siento simpatía y me siento parte del movimiento de la transformación, conozco a muchos de las compañeras y compañeros que están ahí, y algunos me dijeron de manera cándida, yo diría generosa, dale oportunidad, tal vez no ha entendido o no conoce a detalle los aspectos de la salud pública. Si no hubiera seguido con esta conducta, me refiero al secretario de Educación Pública de hoy, con esta conducta de guión, tiene un guión que es su conducción política, es idéntica a la de los funcionarios de Peña Nieto, yo pensaría que es por falta de información y estaba en todo momento dispuesto a compartirle la información que yo pudiera tener y que le pudiera ser útil para darse cuenta de cómo está sometiendo su responsabilidad formal de proteger el interés público a los favores hacia el sector privado. Y lo segundo y último que digo es, esta asociación con México, que él ahora presume que se sienta con ellos, no conozco que existe una convalidación por parte de la presidenta. La doctora Sheinbaum, hasta donde tengo entendido, a lo mejor me equivoco, pero dudo que sea el caso, no ha validado que él tenga este tipo de maniobras. Y me parece muy perverso, muy deshonesto de su parte, que en este tuit él ponga el nombre de la doctora como para que se entienda o bien que la doctora estuvo en esa reunión o bien que la doctora validó que existiera esa reunión y que tiene conocimiento de ello. Eso no me parece honesto por parte de un funcionario y me ofende en la medida en que yo tengo una gran simpatía por nuestra querida presidenta Claudia Sheinbaum y me parece que es también desleal por parte de un miembro de su equipo estarla involucrando en el tipo de negociaciones y triquiñuelas que esta persona está decidiendo hacer. Decía yo que con México es un consorcio de empresas mayoritariamente, por mucho mayoritariamente extranjeras, de gran poder global, que hacen los productos de consumo. En su mayoría son productos de consumo alimentario. Para que el público tenga una noción de quiénes estamos hablando, les menciono algunos nombres que les sonarán familiares. Ahí está, por ejemplo, Coca-Cola, Coca-Cola Internacional a través de FEMSA, que es el grupo local. Está Bimbo, que es una empresa de capital originalmente mexicano, pero hoy opera como una multinacional enorme. Está Grupo Modelo, lo mismo. Está Pepsi-Cola, está Sabritas, está Nestlé, empresa suiza, pero también está Bacardí, empresa alcoholera, está, ya dije, Grupo Modelo, empresa cervecera, está Philip Morris. Esas son las empresas con las que se está pactando por parte del secretario de Educación la colaboración para proteger la salud de la infancia, de la adolescencia y del resto de la población. Doctor, pues sin duda el escenario que nos presenta, que nos muestra y que nos da también con mucha claridad, pues es sumamente preocupante, sobre todo pues también pensando que justo es la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Que estamos hablando también de una secretaría que debería cuidar pues el derecho fundamental de las niñas, de los niños, de los adolescentes, y también solo quería también traer esto de recuerdo de lo que usted nos compartió la vez pasada en la entrevista sobre que precisamente FEMSA Coca-Cola fue uno de los principales también detractores con una campaña abierta contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que también ha evadido regulaciones, ha evadido impuestos. Y usted justo ponía también sobre la mesa, por ejemplo, que Fox fue gerente en algún punto, gerente regional de Coca-Cola, y esta pregunta al final de decir por qué los funcionarios y más de tan alto nivel o no pueden o no quieren desprenderse de esta relación que pues a todas luces y también pues sí es digamos evidente, ¿no? En ese tamaño no es un secreto para nadie, pues continúan teniendo esta relación, ¿no? Y precisamente también quiero consultarle porque en esto que usted dice de que, pues esto, ¿no? De los sexenios de Felipe Calderón o de Enrique Peña Nieto, porque apenas salió un tuit de Salomón Chertorivsky, quien
precisamente y muy extrañamente pensamos, fue secretario de Salud, precisamente en el sexenio de Felipe Calderón. Y en este tuit que él pues lanza, cuestiona esta cuestión, perdón la redundancia, pero cuestiona esta parte de esta regulación en las escuelas para no vender comida chatarra. Dice que pues no le parece como un camino correcto, quién sabe quién le preguntó, pero dice que no considera un camino correcto. Y en algún punto de pues estos hilos del tuit hace mención directamente a usted. Escribe: la iniciativa de vida saludable se publicó el último día del gobierno de López Obrador. Una de las últimas cosas que alcanzó a meter López-Gatell, que al igual que otras decisiones de la Secretaría de Salud en el sexenio pasado, está mal pensada y mal implementada. Los actuales secretarios de Salud y Educación, David Kersenovich y Mario Delgado, son quienes están ahora lidiando con esta bomba que les dejaron. Doctor, conocemos bien pues a la derecha, que aunque se vista, se disfrace de las maneras en las que tiene, sabemos cómo piensan este tipo de funcionarios y qué causas son las que defienden, ¿no? Precisamente pues él, que es parte de Movimiento Ciudadano, fue candidato para la Ciudad de México. Pensemos qué hubiera pasado si en la Ciudad de México una persona con este tipo de pensamiento, como pues esto, ¿no? La comida chatarra pues está bien, y esto que hablamos también al principio de que era nutrir este discurso de que es una afectación a la libertad, ¿no? Bueno, pero sí, pues esto, ¿no? ¿Qué tan peligroso es la difusión de este tipo de mensajes? Porque las personas, muchísimos usuarios le contestaron como que era absurdo, ¿no? Su posicionamiento. Sin embargo, ¿cómo podemos interpretar que estos pensamientos estén teniendo, voz, ¿no? De manera pública? ¿Y qué respondería usted, pues, ante esto de un exsecretario de Salud del gobierno de Felipe Calderón? ¿Cómo no? Yo pienso que él tiene toda la libertad de expresarse ahí en el tweet, en cualquier red social, o en una conferencia, o en una plaza pública, o en el Zócalo, o donde guste y mande, en la televisión, donde quiera. Y qué bueno que tenemos un país libre, es otra de las grandes virtudes del movimiento de transformación, que no solo ha mantenido la lógica general de una sociedad libre, por ejemplo, en contraposición de los regímenes autoritarios del priismo viejo, de los años 50, 60, 70, etcétera, sino que además la ha ampliado y la ha hecho efectiva, la libertad de expresión y la protección, la defensa de la libertad de expresión. Es otra de las cosas de enorme mérito que tiene el gobierno que encabezó el presidente López Obrador, y por supuesto el que encabeza la doctora Sheinbaum. Entonces, qué bueno que se exprese. Pero sí es importante que el público conozca algunos elementos. Este señor maestro Salomón Chertorivsky, entiendo que es maestro en políticas públicas, no sé dónde estudió economía, la licenciatura en economía en el ITAM, creo que ha sido profesor en el ITAM, esta universidad privada que pertenece, entre otros, a un empresario minero. Y su formación ideológica desde la cuna hasta, ahorita les doy detalles de un poco de por qué, desde la cuna hasta su ya vida como adulto, lo llevó a tener una mentalidad neoliberal. O sea, como economista podríamos claramente identificar que tiene un pensamiento neoliberal. No sé si es buen economista o mal economista, pero es sin duda el sostiene las posturas neoliberales. Estas posturas, entre otras muchas, una de las que son fundamentales, constitutivas del pensamiento neoliberal y de las políticas neoliberales, como el nombre lo indica, es el liberalismo económico. Es muy importante no confundir el liberalismo económico, que básicamente tiene un principio de que el gobierno, el Estado, no se meta en regular la vida pública, porque el mercado, dicen los neoliberales, se autorregula y encuentra balances. Y entonces, al final, todo mundo queda feliz. Ellos le llaman técnicamente maximiza su utilidad, en la medida en que el gobierno no estorbe. Entonces, el neoliberalismo propone que no haya políticas públicas que restrinjan, regulen el orden de las cosas, qué se puede hacer, en dónde y por qué. Pero digo, no confundirlo con la libertad. Y efectivamente, y hoy lo vemos de manera muy palmaria con el discurso de la ultraderecha mundial y también la local,
Ejemplos está en el presidente de Argentina, no se diga el presidente de Estados Unidos, que tienen este discurso de la libertad para empujar sus políticas de el liberalismo económico, que quieren decir destruyan al gobierno, paradójicamente, aunque sean las personas gobernantes, destruyanlo, como lo está haciendo este fabricante de autos ahora con la Administración Federal de Estados Unidos. Entonces, esa es la visión, que no se meta nadie, ¿no? Pero el discurso, engañosamente, eso es parte de la maña política o politiquera, lo que busca es incendiar la percepción de las personas de que me están restringiendo mi libertad individual. ¿Qué como? ¿Dónde camino? ¿Qué tomo? ¿Si fumo o no fumo? Etcétera, ¿no? Como ya lo comenté hace un rato. Y recientemente, hace algunos años, cuando desde el gobierno del presidente López Obrador impulsamos la más amplia eh, programa de políticas públicas para regular el consumo de tabaco, que culminó con la prohibición de los vapeadores y cigarrillos electrónicos, eh, en el mismo sentido de lo que expliqué, no es una restricción a la persona consumidora o potencial consumidora, es una restricción al traficante, al vendedor, al que induce el consumo, a las empresas. Entonces, este señor Chertoriski y en general el partido Movimiento Ciudadano, también el que fue su candidato a la presidencia, Álvarez Maínez, y otros, el presidente del partido Movimiento Ciudadano, querían incendiar el ánimo, sobre todo de las juventudes, con la idea de que estábamos teniendo políticas prohibicionistas que restringían la libertad de las personas, la libertad individual, con un discurso muy, muy torcido. Pero es obvio que este señor tiene esa perspectiva. Él efectivamente fue uno de los primeros dirigentes del Seguro Popular, esto ya en el gobierno de Felipe Calderón, y al final del sexenio Calderón fue secretario de Salud por cerca de un año y un mes, y siempre ha sostenido estas posturas propias de la derecha mexicana. No es ninguna sorpresa. Y a lo que me refería de los elementos familiares, no conozco ya su vida íntima y si la conociera, no, desde luego no divulgaría nada por obvias razones éticas, pero y de respeto a la persona, pero lo que sí se conoce, y es información pública, es que el papá de este señor Salomón Chertoriski, que se llama Isaac, es un señor aparentemente respetado en el mundo de la comunidad de las empresas, que es publicista o de alguna manera es como articulador de las publicidades, y uno de sus trabajos más importantes fue en la compañía Bacardí, precisamente la alcoholera Bacardí. Y él fue de los grandes promotores de la creación de este grupo Con México, con el que hoy está pactando el secretario de Educación Pública y que representa los intereses de la industria global de productos de consumo. Entonces, no sorprende que esta política pública que intenta proteger a la población del avasallamiento de estos enormes poderes económicos no le guste a este economista neoliberal de derecha que además tiene vínculos directos con el mundo empresarial. Ok, doctor, pues sin duda es algo que tenemos que darle seguimiento. Finalmente, y perdón por extendernos, pero nos parece un tema muy, muy pertinente. Otra vez, ¿no? Esto se lo preguntamos también la vez pasada. De pronto nosotras y nosotros como ciudadanía, ¿no? Como personas que confiamos en estos funcionarios, pensando que también tienen como esta misma visión, no solamente sobre la izquierda, sino en esta visión de protección a la ciudadanía, ¿qué podemos hacer? Porque es importante exigir, ¿no? Esta rendición de cuentas, esta claridad y también el hecho de continuar, pues esto, ¿no? Con información clara de este tipo de productos, de también que sea asequible para nosotras y nosotros, productos sanos que poder consumir. En fin, si nos puede, por favor, compartir algún tipo de reflexión sobre nosotras, ciudadanas y ciudadanos comunes, ¿qué podemos hacer ante esto? ¿Qué nos recomendaría, digamos, en esta actuación, tanto como a los servidores públicos como a estas empresas de industria chatarra? Con mucho gusto. Pensemos hipotéticamente, pero es un caso que perfectamente cualquiera o la mayoría del público se podría identificar con él.
hipotéticamente en una familia trabajadora, en cualquier trabajo, ya sea en el sector público o el privado, o el autoempleo, en el empleo informal, que tiene un par de hijos, hijo e hija, si se quiere, y que tienen ahorita unos 7 y 12 años. Y que esos hijos o hijo e hija se empieza a dar cuenta la familia que, al igual que desafortunadamente 8 de cada 10 miembros adultos de la familia, empieza a ganar peso, 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 peso. Y esa familia se conoce que ya tuvo al menos 4 pérdidas fatales por diabetes, por hipertensión, por infarto, por un infarto cerebral, que tiene a 2 familiares, uno cercano, uno remoto, que les dio un infarto cerebral y están con discapacidad permanente, no se pueden mover, no pueden hablar, están pagando los gastos de manutención en una asistencia médica privada de cuidados largos, o sencillamente están invirtiendo el tiempo de la familia, seguramente en su mayoría de mujeres, que tuvo que dejar de trabajar porque tiene que cuidar a esa tía adulta mayor que tiene una discapacidad permanente, ¿no? Es decir, es un panorama perfectamente identificable en la nación. Pero regresamos a la siguiente generación, y son esa hija y ese hijo, y empiezan a ganar peso, se empieza a notar que ya no tienen un rendimiento escolar tan suficiente, se empieza a notar que además tienen algunos síntomas que ya en alguna ocasión, cuando fueron a una consulta médica, les dijeron que era prediabetes y que era el riesgo de que desarrollaran diabetes una vez llegaran a la edad adolescente o adulta. Y no es difícil pensar que esa familia sabe que ese par de hijo o hija van a tener una vida muy desafortunada en lo que respecta a la salud, porque van a vivir lo que ya vivieron o están viviendo las personas adultas. Bueno, en ese escenario, yo diría típico en el sentido estadístico de México, porque esto ocurre en la gran mayoría de las familias, si no es que en todas, la persona se siente avasallada por un poder económico, por un poder empresarial de grandes millones, de grandes millonarios que ni conoce y solo sabe que existen por los productos que venden. Porque cuando sale a la calle, antes de que termine de caminar la cuadra, ya hay 2 misceláneas en su barrio que tienen la fachada pintada con el emblema de Coca-Cola, las letras de Coca-Cola, el toldo de Coca-Cola, el refrigerador de Coca-Cola. Y que ahí es donde a veces hace el mandado semanal y va y le dicen a la familia, a alguien de la familia, ve y cómprate un cuartito de jamón, un poquito de queso y un pan. Y cuando llega ahí se da cuenta que en el estante del pan lo que encuentra es un pan que aparentemente es saludable, un pan blanco, pero casi toda la estantería son panecillos de esta otra empresa Bimbo, que son azucarados, Bimbo Marinela, que es la misma empresa, azucarados. Y entonces empieza a tomar conciencia de que lo que le ha ocurrido a su familia, a los que perdió, a los que están vivos pero toman medicamentos para la diabetes, para la hipertensión, y lo que está viendo que le ocurre a sus hijos e hijas es consecuencia de este ambiente obesigénico. Y que no encuentra agua, porque además tiene agua por tandeo en su colonia, y entonces en lugar de tener agua, tiene que pagar el agua a unos precios enormes en una botella de plástico que además contamina. Y que a veces en el refri donde busca la botella de plástico hay 5 botellitas y todo lo demás son refrescos que le van a causar esas enfermedades. Vean ustedes el panorama. Entonces, pero a lo que voy es la familia y la persona. Si hacen conciencia de esto, dicen, pero ¿yo cómo lo cambio? Si esto es un monstruo de la economía global. Es Coca-Cola, es Nestlé, es Sabritas, es Bimbo. Son estas empresas con las que está pactando el secretario de Educación Pública cuando había la esperanza de tener un programa de que al menos en la escuela tuvieran comida saludable, preferentemente localmente producida y agua, porque se pusieron bebederos, que es un gran pendiente, por cierto, que también se le ha olvidado al secretario de Educación. Entonces, ¿qué se puede hacer? Desde mi punto de vista, hay más esperanza que derrota si se asume el poder de las personas, el poder del consumidor, como dice esta asociación civil que encabeza el maestro Alejandro Calvillo.
el poder de las personas organizadas que discute este tema en su colonia y que empieza a exigir a los distintos poderes locales, el promotor, el que está representando a la alcaldía, la alcaldesa o el alcalde mismo, la organización civil que ya estaba empujando, por ejemplo, porque se recuperen espacios para hacer ejercicio, para tener agua saludable y para que no entre la comida chatarra como la Magdalena Michuca y otros espacios públicos para la vida saludable o parques. Entonces, la ciudadanía así empoderada, porque se organiza, porque hizo conciencia, se organiza, tiene el poder. El poder soberano, la Constitución de México establece, esto lo dice la presidenta Sheinbaum cada vez que lo plantea. El artículo 39 dice que el poder dimana esencialmente del pueblo. ¿Quién es el pueblo? El pueblo es usted, el pueblo soy yo, el pueblo es Carolina de Nova, el pueblo es mi vecino con el que no me llevo bien, pero si empiezo a conversar sobre esto, encontramos soluciones comunes a nuestros problemas. Y el poder es la diputada local, y el poder es la alcaldesa, y el poder es el senador que está ahí contemporizando con los cabilderos, y el poder es el secretario de Educación Pública. Entonces hay que exigirle al poder, porque el poder realmente es poder del pueblo, pero es un poder colectivo. Entonces, en suma, yo pienso que lo que se debe o puede hacer, primero es tomar conciencia del problema, segundo, salir de ese efecto de inhibición que tiene el sentirse avasallado por un poder económico difuso al que no se le puede reclamar nada. El poder público que dimana del pueblo es también un poder difuso, pero si nos organizamos, podemos exigir a quienes nos representan. Y exigir es no solamente directamente y en la casa de gestión, sino es movilizarse en la colonia, en el espacio de trabajo, en torno a las escuelas, en la asamblea del programa La Escuela es Nuestra, y exigir que se cumpla la ley. Hay una reforma a la Ley General de Educación que es obligatoria para todo el sistema educativo, público, privado, social, desde la preprimaria hasta la universidad y el posgrado, y que obliga a que haya agua potable en cantidad suficiente, que exista una restricción absoluta de productos dañinos para la salud y de publicidad, que puede ser material con las marcas de los productos que, aunque no sean directamente dañinos, son de las mismas fábricas y las mismas marcas, y además que se procure, que se facilite el acceso a la comida saludable. Eso es una obligación, no es un favor que nos esté haciendo la Secretaría de Educación Pública o el secretario, ni que nos estén haciendo los legisladores, las legisladoras. Doctor, pues le agradecemos muchísimo esta claridad que nos regala y para ver todas y todos esta perspectiva. Me gustaría ya para terminar, sabemos que ya nos extendimos un poquito, pero leerle algunos comentarios, sobre todo porque pues contrasta, ¿no? Con esto que a veces podemos ver por ciertos personajes, ¿no? Que ya sabemos también quiénes son, que en redes sociales pues por ahí le acusan de algunas cosas, pero acá pues es este contraste increíble de las personas que pues lo apoyan, lo quieren mucho también. Acá, bueno, le pone Mario A. Zamudio, dice un gran viva por el doctor López-Gatell. Acá también le dicen, hola, buen día, ya lo extrañaba al doctor Hugo López-Gatell, muy buen elemento, lo quiero en Morena. Dicen también por acá, bueno, aquí Lucy nos dice, buenos días, equipo Chamuco, qué gusto ver al doctor Gatell informándonos a través de la noticiera. Acá también nos ponen, chingón el doctor Gatell. Dicen por acá también, a mi hijo en Estados Unidos le detectaron la presión alta por obesidad. Él mismo decidió mezclar el deporte con alimentos nutrientes y su presión se le reguló, bajó de peso, él se siente mejor mentalmente. Nos escriben por acá también. Por acá nos ponen... dice también acá, bueno, también sobre Mario Delgado, pues obviamente están estos cuestionamientos sobre, pues, de qué manera está actuando. Aquí también María Pérez nos escribe, gracias doctor Gatell por su honestidad, excelente observación, gracias doctor Gatell. Dice también por acá, doctor López-Gatell, qué bueno que regresa a los medios para ayudar a proteger la salud del pueblo de México. Ojalá y la presidenta aproveche su compromiso con la 4T y lo escuche y quite Mario Delgado de la CEP, dicen por acá.
Por acá también dicen, bueno, que hay que denunciar esta cosa en la mañanera. Acá también nos ponen muchas gracias al doctor Gatell. Ahora que soy mamá me preocupo mucho los hábitos alimenticios de mis hijos y me parece perfecto que los niños no estén expuestos a la comida chatarra. En fin, hay muchísimos comentarios. Acá le ponen también, doctor Gatell, usted hace falta en el gabinete federal. Aquí también nos ponen, qué bien, Chamuca, que tengas nuevamente al doctor Gatell en su programa. En fin, hay muchos, disculpen, luego nos dicen, no leen todos los comentarios, pero ahorita pues son muchos comentarios. También acá nos dicen esto, pues somos pueblo. Dicen por acá, bien, Gatell, tiene usted toda la razón. Además, esta lucha, aunque parece perdida, no lo es. Adelante. En fin, acá también nos dice Erika Aguilar, doctor Gatell, la mayoría de los mexicanos reconocemos en usted un gran mexicano. Muchas gracias al doctor Gatell por ayudarnos a ver más claro. Apoyo al doctor Gatell, debería estar en alguna secretaría. En fin, bueno, aquí dice, bueno, ¿cuál? Dámelo. Dice, es muy grave lo que dice el doctor Gatell con respecto a la actuación del secretario de la SEP, que se apoya en los promotores en contra de la salud de la infancia y juventud. No debe involucrarse, creo que por ahí se cortó. Pero bueno, y también, doctor, cuando dejamos por acá, ya sea que, bueno, este programa obviamente pues se sigue replicando a lo largo del día y también los fragmentos, pues la verdad es que es eso, o sea, la mayoría, la enorme, inmensa mayoría de los comentarios, pues es en esta parte de que se cuestiona también por qué no está ahorita en el gobierno federal, de agradecer también pues siempre sus aportaciones y esta preocupación y lo frontal, lo vocal que también usted ha sido siempre en denunciar estos intereses, ¿no? Lo que hablamos una vez también por acá que nos hizo el favor de estar acá en el estudio, también en esta entrevista sobre los vapeadores, pues finalmente enfrentar y que nos muestra con toda claridad, pese a lo que le puede venir, porque le viene en redes sociales, ¿no? Y sabemos de quiénes, ¿no? Pero que ha sido usted muy frontal, sobre todo pues en esto, ¿no? En denunciar estos intereses que están detrás, ¿no? Y que no podemos caer en la ingenuidad de que pues no operan, ¿no? También con ciertos hilos y me parece que pues siempre también con esta perspectiva, pues por la salud de nosotras y de nosotros, ¿no? Pues también en su conocimiento sobre pues estos temas de la salud. Entonces, doctor, pues le agradecemos muchísimo por estos minutos, nos extendimos hoy un poquito, le pediremos, si usted así nos lo permite, pues continuar en comunicación. Mucho gusto. Porque esto pues seguramente pues viene para más y pues muchísimas gracias, doctor, de verdad. Al contrario, muchísimas gracias, Carolina de Nova y al Chamuco y a la noticiera y a ustedes, compañeras y compañeros de la audiencia. La conciencia social y la participación, la movilización es lo que nos va a llevar a garantizar el cumplimiento de derechos ya conquistados y a conquistar nuevos derechos sociales. Ningún derecho se ha ganado en la historia por cortesía de los poderes fácticos, por cortesía de los poderes económicos. Hay que conquistarlos. Hay que conquistarlos, doctor, y aquí estaremos pues dándole seguimiento. Muchísimas gracias, un abrazo. Muchas gracias. Adiós. Hasta pronto. Mantente informada e informado con las noticias más relevantes del día en La Noticiera. Ya lo sabes, de lunes a viernes a las 11 de la mañana.